Bienvenidos una vez más a su programa Kenosis. Mi nombre es Erika Salais y como siempre es un placer que estén con nosotros. Lula, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas noches a todos ustedes que en esta noche nos acompañan en nuestro programa. El día de hoy con un tema muy importante. El día de hoy vamos a hablar de la celebración eucarística de Corpus Christi. Muchos de nosotros los católicos lo desconocemos, no sabemos por qué, de dónde viene el Corpus Christi. Es más, no sabemos nada, sabemos que somos católicos, pero no sabemos lo que es el Corpus Christi y lo estamos viendo, pero no sabemos qué es el Corpus Christi. Antes de empezar con el programa, les quiero comunicar el teléfono. Volvemos al teléfono, 639-120-3010, para cualquier duda, sugerencia y comentario. Nosotros vamos a estar esperando sus comentarios, para nosotros es de gran utilidad escucharlos, háganlo llegar. También nos puedes encontrar en el Facebook, en la red social, a nombre de Kenosis Identidad Católica, sí, con ese nombre nos encuentras, y también en kenosis10@gmail.com. Bueno, ya, sin más preámbulo, Lula, ¿qué nos vas a comentar de lo que viene siendo Corpus Christi? Voy a comentarles acerca de la solemnidad de Corpus Christi. La palabra Corpus Christi viene del latín y significa el cuerpo de Cristo. Esta festividad es para conmemorar la institución de la Eucaristía del Jueves Santo. Y nosotros lo que hacemos es un festejo tiempo después, ¿verdad?, para que todo el pueblo, todos los cristianos podamos demostrarle nuestro amor, nuestra gratitud al cuerpo de Cristo. Esta solemnidad, ¿verdad?, en un tiempo cuando se estableció fue para el jueves posterior al Domingo de la Santísima Trinidad. Hubo un tiempo en que, debido que era una festividad entre semana, por razones prácticas se pasó al domingo y luego se estuvo un tiempo celebrando en domingo y Juan Pablo II nos regresa la festividad a su día original, que es el jueves después del Domingo de la Santísima Trinidad. En este año nos toca la próxima semana, ya que este próximo domingo es el día de la Santísima Trinidad, entonces el jueves siguiente es el día de Corpus Christi. A mi mente vienen muchas preguntas, Lula, y antes fuera del aire te las hacía. ¿Por qué tanto tiempo después? Y se supone que el Jueves Santo es cuando se celebra o se instituye lo que viene siendo la Eucaristía. ¿Por qué tanto tiempo después? Porque es tan grande este sacramento que se vio que era necesario el hacer un festejo a esta solemnidad. Y para esto hay dos situaciones que hacen que se lleve a cabo este festejo. Estas intervienen la Santa Juliana y también hay un milagro eucarístico en Bolsena. ¿Nos los vas a comentar? ¿Cuál de los dos, cuál de las dos versiones nos vas a comentar? Mira, voy a comentarles el de Santa Juliana. Santa Juliana, ella nace allá por el 1193 en Bélgica. Ella queda huérfana siendo muy pequeña y es acogida con las monjas agustinas. Cuando ella ya es joven, entonces hace su profesión como religiosa y llega a ser superiora del convento de estas religiosas. Pero pues suceden algunas intrigas, ¿verdad? Y ella sale de su comunidad y se refugia en otra comunidad de otras religiosas. Estando ahí con ellas, ella muere a la edad de 65 años. Pero Santa Juliana
ella tenía una gran veneración por el Santísimo Sacramento y se dice que debido a una visión que ella tiene es como se lleva a cabo parte de esta festividad. Ella tiene un sueño donde ella ve a la iglesia representada como una luna llena y a la luna llena le ve una mancha negra. Entonces esto lo interpreta como que la falta de esta festividad, de este festejo del Santísimo Sacramento. Ella se lo comenta a su obispo se llamaba Roberto Toretto, y luego posteriormente se lo comentan también al cardenal de los Países Bajos, y así llega luego a comentársele también al Papa. Sucede que el obispo Roberto le impresiona tanto esta visión de Santa Juliana, que en ese tiempo los obispos, ellos podían hacer un decreto y poner una fiesta en su diócesis, y establece él esta festividad del Corpus Christi. Pero como suceden las cosas, no llega él a ver esta festividad porque resulta de que al poco tiempo él muere. Es en el año de 1246. Entonces se sigue de cualquier manera insistiendo en esta festividad, ¿verdad? De que había sido establecida por el Papa Urbano IV, ¿verdad? Ya está establecida la festividad, y de hecho hasta nombra a un monje llamado Juan que escriba el oficio de la celebración. Posteriormente hubo un tiempo en que Santa Juliana estuvo viviendo con una ermitaña llamada Eva, y ella también tenía una gran devoción al Santísimo Sacramento, y vuelve a insistir con el obispo y que le digan al Papa, ¿verdad? Y nuevamente se lleva la petición al Papa. Fíjate qué interesante, porque ese hueco que estaba dentro de la luna era que faltaba algo muy importante. Ella lo veía como luna, pero pudiéramos decir que era la Eucaristía, ¿no, Lula? Sí, y ella lo interpreta como que en la iglesia, ¿verdad? Faltaba esa conmemoración. Yo veo también el cómo todos somos importantes dentro de la iglesia, cómo hay alguien que mueve a las instancias eclesiásticas a que se lleve a cabo esta conmemoración. Entonces el Papa Urbano IV, que él también era un gran admirador del Santísimo Sacramento, él escribe una bula, o sea, un decreto llamado Transiturus, así es el nombre que lleva, allá por septiembre de 1246. El decreto él lo escribe al inicio mencionando la grandeza de este sacramento, cómo deberíamos nosotros de demostrarle nuestro fervor, y luego hasta le pide a Santo Tomás de Aquino que escriba él el oficio. Además, él otorga indulgencias a todas las personas que asistan a la misa y al oficio. Dicen los que conocen de todos los oficios que este es uno de los oficios más bellos que hay dentro del breviario romano, que escribe Santo Tomás de Aquino, que empieza con "Oh banquete precioso y admirable". Bueno, muere el Papa Urbano IV y resulta de que también desgraciadamente muere en el mismo año, ¿verdad?, de que hace el decreto, y no se lleva a cabo este decreto.
pero su sucesor, que es Clemente V, él retoma ese decreto que había hecho su antecesor, o sea, Urbano IV, y en el concilio de Viena, allá por 1311, establece un decreto donde nuevamente se le dice, ¿verdad?, a toda la gente el que se debe de conmemorar en este día el Santísimo Sacramento. Oye, Y ya de ahí en adelante ya todos los demás papas siguen conmemorando al Santísimo Sacramento. sí, Lula, perdón que te interrumpiera. Es que es bien interesante cómo nos estás describiendo lo que viene siendo la solemnidad de Corpus Christi, o sea, cómo desde que nos decías, bueno, había una persona, que en este caso fue Santa Juliana, que movió a todos las instancias eclesiásticas, ¿verdad? Sí, porque tú sola dentro de la iglesia no puedes cambiar lo que está establecido. Oye, Lula, a mí lo que me llama mucho la atención, yo ahorita te comentaba, me metí a buscar un video para ver si encontraba algo de Corpus Christi. No lo encontré, pero ¿sabes qué, Lula? Encontré algo que más adelante tú nos vas a comentar. Muchísimas procesiones, Lula. Ajá. Era lo que yo decía, bueno, no encontraste, pero sí encontraste la manera como se celebra, la manera como se festeja este acontecimiento. Resulta de que dentro de la bula, dentro de los decretos, no estaban establecidas las procesiones. Las procesiones empiezan a llevarse a cabo allá por el siglo XIV, ¿verdad? Podemos decir ya por 1311 empiezan a hacerse estas procesiones. Las procesiones son para que toda la iglesia pueda demostrarle su amor, su gratitud, su fervor al Santísimo Sacramento, pero en público, no encerrado dentro de la iglesia. Es para que se haga por las calles y también en lugares públicos. ¿Has visto cómo las procesiones que se hacen con gran solemnidad y se establecen varios altares en el trayecto de esta procesión, precisamente para llevar a cabo, para celebrarse ese oficio en cada estación, le llamamos, del recorrido que se hace con el Santísimo Sacramento? Por supuesto que va acompañado también de cantos y de alabanzas, ¿verdad? Bueno, pues esto los papas Martín V y también Eugenio IV, ya ellos otorgan indulgencias a la gente que participa también en estas procesiones. Llega el Concilio de Trento, que es el anterior al Concilio Vaticano II, ¿verdad? Y ya en él se declara como una costumbre piadosa que debe de celebrarse dentro de la iglesia. Y ya los siguientes años se siguen llevando a cabo, ¿verdad? Como comentábamos, primero el día de jueves, porque el jueves fue la institución de la Eucaristía, que por razones prácticas se pasan a domingo, pero ya Juan Pablo II declara que debe de ser el jueves, ¿sí? Ahora, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y es obligatorio participar? Así como te es obligatorio participar en la Eucaristía del domingo, así te es de obligatorio esto, pero nada nace de lo que es obligatorio, de lo que es un mandato. Es algo que debe de salir dentro de ti, de manifestar tu amor, tu gratitud a que por medio de esa muerte del Salvador, que luego se nos entrega en el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, nos da a nosotros, a través de su muerte y su resurrección, nos abre la vida eterna. Era lo que te iba a preguntar, Lula, que si era fiesta de guardar. Por supuesto que sí es, ¿verdad?
Entonces, lo que la ermitaña esta Eva con la que convivió Santa Juliana, ella quería que se hiciera en todo el mundo y se hace en todo el mundo, y podemos verlo tanto en la iglesia griega, ¿verdad? También como los sirios, los coptos, los armenios, todas estas iglesias también tienen en su calendario la fiesta de Corpus Christi. Les decía que si nos quedaba un poquitito de tiempo, podía leerles un pequeño trozo de este hermoso oficio que escribe Santo Tomás de Aquino, que se llama O Banquete Precioso. Están volando aquí las hojas. Están volándonos las hojas, pero una parte dice así: oh banquete precioso y admirable, banquete saludable y lleno de toda suavidad. ¿Qué puede haber en efecto de más precioso que este banquete en el cual no se nos ofrece para comer la carne de becerros o de machos cabríos, como se hacía antiguamente bajo la ley, sino al mismo Cristo, verdadero Dios? Creo que en verdad, nos vemos que es algo que nace del corazón de quien sabe que esta Eucaristía en verdad es un banquete precioso. Como dice Santo Tomás de Aquino, no vamos a comer carne de cerdo, no, vamos a comer la carne de nuestro Señor Jesucristo. De Cristo, ¿verdad? Que es en verdad esa gran solemnidad que invitamos a que todos participen, y que ahora que ya saben de qué se trata, qué es lo que festejamos, que es el cuerpo de Cristo. Lula, muchísimas gracias por abrirnos lo que viene siendo ahora sí el programa, por darnos una explicación tan clara de lo que es Corpus Christi, de decirnos realmente de dónde viene la festividad, de dónde y desde cuándo se instituyó, ¿verdad? Sí. 1246 por el Papa Urbano IV. Pues gracias, Lula. Y gracias también a ti y a todos ustedes. A ustedes también gracias por estarnos acompañando en Kenosis. Déjenme comentarles que estamos grabando en vivo el viernes en la noche. O sea, ahorita si nos está viendo viernes, estamos en vivo. Si nos está viendo sábado y domingo, ya es un programa en repetición. Ya nos grabamos anteriormente, pero el teléfono está prendido. Si usted quiere mandarnos sus mensajes, sus dudas, sus comentarios, mándenoslos, háganlos saber al 639-120-3010. Nosotros con todo placer se los mandamos a la persona indicada al que vaya dirigido su mensaje. Nos vamos a un corte, pero no le cambie porque estamos en Kenosis. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. Beyond the sea, and never again I'll go sailing. La presentadora no se pelea con usted. Pues es que hace un montón de tiempo que no nos tocaba estar juntos. Ya, por favor. Pues a ver si esta noche no nos peleamos ni discutimos. No, padre, ¿cómo creo que nos vamos a pelear? Si hoy vamos a hablar de la solemnidad de Corpus Christi, o sea, no nos vamos a pelear, créanmelo. Antes de empezar, padre, con lo que nos va a comentar, sí quiero comentarles que el 639-120-3010 está abierto para cualquier duda, sugerencia o comentario que ustedes tengan. También estamos en kenosis10@gmail.com y nos pueden encontrar en el Facebook como Kenosis Identidad Católica, ¿verdad, padre? Ahorita deben de estar Andrea y Diana, pero en contacto directo en la compu. ¿Cómo ve? Muy bien. Padre, ya nos vino Lula ahorita en el bloque anterior
y nos comentaba sobre la solemnidad. Nos decía cuándo se había instituido en sí lo que era lo que era la Santísima Comunión, el cuerpo de Cristo, y cuándo se instituyó en sí la celebridad de Corpus Christi. Yo sí quisiera saber, Padre, a lo largo de nuestra vida, pues nosotros nos encontramos muchas veces con Cristo. ¿Dónde hay algún lugar en donde nosotros nos encontremos contacto directo con Él, con Cristo? Sí, mira, hay muchas veces que nos vamos encontrando, digamos, con Cristo, con Dios, en la naturaleza, en un libro, el encuentro con una persona. Pero a mí me gustaría leer unos números del documento de Aparecida. Adelante. Para que después no digan que me los invento, ¿no? El micrófono, Padre, acuérdese que no lo escuchamos. Y nos dice lugares de encuentro con Jesucristo. Y en el número 246 comienza diciéndonos que nos encontramos con Cristo en la fe recibida y vivida en la Iglesia, en la Sagrada Escritura, en la liturgia, al vivirla y celebrarla en el misterio pascual, en la Eucaristía, en la reconciliación, en la oración personal y en la comunidad vivida en el amor fraterno y en los pobres. Además de todos los lugares que tenemos, hay unos lugares especiales donde nos podemos encontrar con Dios. Porque estamos en Corpus Christi, nos vamos a dedicar a hablar un poquito del encuentro de cada uno de nosotros con Dios en la Eucaristía. Mira, los demás sacramentos son para una misión especial. El bautismo nos hace hijos de Dios. La confirmación nos da la fortaleza para seguir las huellas de Jesucristo. No quedarnos con ser hijos de Dios que nos dio el bautismo, sino preguntarnos, ¿y yo vivo como hijos de Dios? Porque todos tenemos en casa un papelito en que estamos bautizados en la parroquia X. Y con el tiempo se nos olvida, ¿no, Padre, que fuimos bautizados? Sí, Aunque pero para vivir como hijos de Dios. definitivamente. Eso se nos olvida. Y entonces la Eucaristía es el sacramento totalizante que abarca todo. Por eso tenemos los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. El bautismo nos hace hijos de Dios. La Eucaristía nos da la fuerza para que no lleguemos a ser cristianos anorésicos, para que vivamos como hijos de Dios. Y después la confirmación nos da la fuerza, la fortaleza para seguir, a pesar de las dificultades y de los problemas, que podamos seguir las huellas de Jesucristo. Además, si te das cuenta, en la Eucaristía es el único sacramento donde Jesucristo nos dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Es totalizante. El encuentro es total. Con Él. Con O Él. sea, definitivamente Con con Él. Él, con su cuerpo y con su sangre. Con su cuerpo y con su sangre. ¿Ves la diferencia de unos sacramentos y de otros? Oiga, Padre, y qué importante que nos está comentando esto, porque yo creo que a muchos de nosotros los católicos se nos olvida, y tanto se nos olvida que vamos a comulgar y hola, y parece que estamos desfilando ahí por yo por Cristo Rey, no sé, allá en San Juan Diego quién desfilará, pero ahí en Cristo Rey unos que otros sí. Hola, ¿cómo estás? O sea, no vemos la importancia de... Nos vamos saludando, ¿verdad? Todos. Sí. Pues estamos formándonos a comer, lo que dice usted, a no ser anoréxicos en nuestra fe. Vamos a probar el cuerpo y sangre de Cristo y vamos saludando a todos. Sí, y fíjate, después tengo por aquí algo en que dice, el pan y el vino eucarísticos
no se toman para que nosotros asimilemos a Cristo, sino para que nos dejemos asimilar por Él, a fin de que nuestra vida se vaya transformando en una vida como la suya. No es que yo reciba a Cristo, sino que yo me deje asimilar por Cristo, para que mi vida se vaya transformando, vaya siendo hijo de Dios como Dios quiere que sea. Yo no sé si muchas veces nosotros nos damos cuenta. Hay gente que dice, no, es que yo no me encuentro con Dios en la Eucaristía. Y yo les digo, pues pobrecillo. Que entonces, ¿Dónde más? Pues si ahí estás con Él. Es ese Dios que se hace carne, ese Dios que se hace sangre y se nos da a nosotros en alimento. Es el Cristo total. Por eso te decía que la Eucaristía es el sacramento totalizante que abarca todo y nos va transformando y nos va cambiando y nos va dando la fuerza necesaria para que nosotros seamos fieles a ese ser hijos de Dios que se nos ha dado en el bautismo. Oiga, padre, yo no sé si es porque la mayoría de nosotros no entendemos lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo o en sí la Eucaristía, pero no, muchos sacerdotes dicen, o muchas personas dicen, es ir a la misa, que es una fiesta, y no alimentarte de lo esencial. Es que llegar a la Eucaristía y no alimentarnos, nos falta algo. Mira, tu hija va a hacer la primera comunión y supongo que vas a hacer una pachanga. No digas nada, no digas nada. Si tú invitas a unos amigos y los amigos van y tú que has preparado una comida con todo el cariño, no comen, es un desprecio hacia tu persona. Lo mismo sucede en la Eucaristía. Vamos a una fiesta en que se nos da una comida, es un banquete. Si yo no como, estoy haciéndole un agravio, un desprecio a ese Dios que me ha invitado a la Eucaristía. La Eucaristía es alimento. La Eucaristía no es devoción, es alimento. Lula nos decía también hace un poquito, momentos atrás nos decía, es el alimento que necesitamos los cristianos para superar tantas dificultades como vamos encontrando en la vida. Esa es la diferencia. Ir a misa y no comulgar es un desprecio a ese Dios que a mí me ha invitado y me ha invitado a su mesa. Y un Dios que creo que ya lo dije alguna vez, la Eucaristía es fracción, es el pan, Cristo que se parte, se reparte para todos aquellos que han sido invitados. Por eso hay mucha gente que dice, yo no encuentro a Dios en la Eucaristía. Lo que sucede es, todos pienso desde mi punto de vista, no quiero herir a nadie, creo que no hemos entendido la misa, porque quizá no hemos explicado la misa. No hemos explicado esa acción maravillosa de un Dios que se queda en alimento. Te he dicho, es el único sacramento en el que Cristo totalizante nos dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Abarca toda la existencia, para que yo me deje asimilar por Cristo. No que yo asimile a Cristo, sino que yo permita que Dios venga dentro de mí y que Él me asimile, me transforme. Esa es la Eucaristía, ese es el encuentro clave. Como te he dicho, me encuentro con Dios cuando yo me dejo interpelar, yo me encuentro con Dios en la oración, pero en la Eucaristía yo me encuentro con Dios de una forma diferente, de una manera totalizante, total.
Padre, ¿qué nos estará faltando a nosotros los católicos para comprender la gran fuerza de la Eucaristía, para comprender que es realmente Jesucristo el que está ahí? Formación. Yo te voy a decir, critico mucho en San Juan Diego, por ejemplo, vamos a la hora santa, acaba la hora santa, después viene la misa y nos marchamos. Hay asambleas de oración, estamos todos en la calle hablando, no entramos a la misa y comienza la oración y vamos. Yo pienso que no valoramos verdaderamente lo que es la Eucaristía. Nos falta formación, porque quizá no hemos explicado bien los diferentes pasos que se van dando. En la Eucaristía hay encuentro con Dios en la palabra, hay encuentro con Dios, con Dios Espíritu. El otro día hablábamos del Espíritu, y hay dos momentos en que le pedimos a Dios que envíe su Espíritu para que transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Y después hay otro momento, después de la consagración, en que pedimos el Espíritu para que todos seamos uno. Reúne, Padre, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Esa unidad que Dios quiere, que todos seamos uno, que nos invita a todos a esa fiesta, a ese banquete, donde no tenemos que decir, no, yo voy, pero no participo de la Eucaristía. Entonces hoy me encanta muchísimo decir que somos cristianos anorésicos. Nos estamos muriendo poco a poco. Padre, ahorita que comentaba, y ya casi para terminar el tema, me vino a la mente un comentario que me hacía una amiga que no es católica. Y me dice, es que Erika, yo no entiendo a ustedes los católicos, porque si ustedes realmente supieran lo importante que tienen en la Eucaristía, en la hostia, no entiendo que se hinquen y que en esos momentos suene el celular. O sea, si es lo más importante, es lo más grande. Me decía una amiga que no es católica, Padre. O sea, y yo decía, ay, pues sí es cierto, o sea, pues sí es lo más grande, es el cuerpo y la sangre de Cristo, y estamos hablando, o está sonando el celular, o estamos viendo a los de lado. O sea, yo sigo, ¿qué nos está pasando? Sí. Mira, si yo no me alimento de la Eucaristía, no me encuentro con el Señor en la Eucaristía, no puedo ser discípulo de Cristo Jesús, no puedo seguir sus huellas, sus pasos. Permíteme que te lea lo que dice el número 255 del documento de Eucaristía, de Aparecida, referente a la Eucaristía. La Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo. Con este sacramento, Jesús nos trae hacia sí y nos hace entrar en su dinamismo hacia Dios y hacia el prójimo. Hay un estrecho vínculo entre las tres dimensiones de la vida cristiana: creer, celebrar y vivir el misterio de Cristo, de tal modo que la existencia cristiana adquiera verdaderamente una forma eucarística. Yo te decía en algún programa que Dios nos invita, hagan esto en memoria mía, háganse ustedes también pan, pártanse y desen a los demás. Esta es la vida cristiana: creer, celebrar y vivir el misterio pascual. En cada Eucaristía los cristianos celebran y asumen el misterio pascual, participando en él. Por lo tanto, los fieles deben vivir su fe en la centralidad del misterio pascual de Cristo a través de la Eucaristía. La Eucaristía, fuente inagotable de la vocación cristiana, es al mismo tiempo fuente del impulso misionero. Allí el Espíritu Santo fortalece la identidad del Espíritu y despierta en él la decidida voluntad de anunciar con audacia a los demás lo que ha escuchado y lo que ha vivido. Lo que yo he vivido allá en la Eucaristía
lo tengo que llevar. Vayan, acaba la misa diciendo, vayan en paz. Id en paz, es decir, no, yo ya he acabado hasta la próxima semana. No, vete al trabajo, vete a la familia, vete a la discoteca, vete al café, vete al béisbol, vete a la presa. Y déjelo, padre, ya Y no allá- nos mande más lejos hasta Y allá. a allá, la presa. y allá vive lo que tú has celebrado en la Eucaristía. Y has celebrado en la Eucaristía que tú eres hijo de Dios y por consiguiente se te ha dado la vida de Dios. Y como decíamos el viernes pasado, la vida de Dios es amor y es unidad. Esa vida en donde te encuentres, vívela, La vida. hazla visible, hazla presente. Oiga, padre, pues lamentablemente el segmento está muy cortito, padre. Ya me están diciendo que le tengo que cortar. A mí me da mucho gusto platicar con usted, pero ¿con qué nos quedamos, padre? ¿Qué es lo más importante? Animar a todos a que nos acerquemos a la Eucaristía para que nos alimentemos y tengamos la valentía de anunciar a ese Cristo joven, ese Cristo vivo, ese Cristo presente en medio de nuestra sociedad y que quizá está un poco opacado porque los cristianos no hemos sabido presentar el verdadero rostro de Dios. No somos discípulos como Él quería. Oiga, padre, antes de irnos a un corte y de agradecerle porque está aquí con nosotros. Yo me creía que es porque no nos habíamos peleado esta noche. No, es que sabe que le quiero comentar algo. La otra vez me topé a unas personas ahí en el trabajo, en la tienda, y luego me dice, oye, Erika, salúdame mucho al padre Honorio porque me gusta mucho cómo habla. Y le dije yo, oiga, señora, páseme su nombre para mandarles unos saludos por la televisión. La señora le dicen Aroma Villalobos. Me dijo, salúdame mucho a los sacerdotes porque nos gusta mucho el programa. A la señora Ana María Morales, le estoy mandando saludos, señora. Y a la señora Elsa Ortiz también. Todos ellos se acercaron y me dijeron que estaban bien contentos con el programa. Pues gracias por vernos, por escucharnos, por ir formándonos un poquito, pero también nos gustaría recibir de ustedes, no sus quejas, sus aportaciones, y decir, nos gustaría que tocaran este tema o este otro tema. Ayúdennos, porque ya llevamos 78 programas y cuando nos reunimos a ver de qué vamos a hablar ya casi se nos han agotado los temas. Bueno, pues, ayúdennos. Ya saben, ayúdennos a ver qué tema es lo que usted quiere ver. Nosotros nos vamos a un corte, pero por favor no le cambie porque sigue con nosotros, va a haber noticias, va a estar con nosotros Enrique Ortiz y el padre Fabián también va a estar con nosotros. No le cambie, estamos en Kenosis. Yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada. Programa Kenosis y vamos a comenzar con las noticias. Angélica. Religioso en patines sorprende a Roma. El joven hermano estadounidense Anthony Aliniela vive y estudia en Roma. En poco tiempo se ha convertido en una popular figura debido a su peculiar medio de transporte que son unos patines. El religioso de 32 años, nacido en el estado de Colorado, cuenta: cuando la gente me ve pasar, con frecuencia escucho exclamaciones como "wow, ese sí es un monje moderno". Sobre sus patines afirma que no le ve ningún problema. Al contrario, son prácticos, económicos y ecológicos. Misa de desagravio tras sacrilegio. El obispo de Pereira, Colombia, Monseñor Tulio Duque Gutiérrez, presidirá este domingo 19 de junio una misa de desagravio por el sacrilegio realizado a comienzo del mes, donde pisotearon y vertieron cerveza sobre la Eucaristía. Parroquia del Sagrario recibe a su nuevo párroco. En el marco de la celebración eucarística que el miércoles 8 de junio presidiera el señor arzobispo Monseñor Constancio Miranda, le fueron entregadas las llaves de la catedral y el nombramiento, por lo cual se le ha confiado
la cura pastoral de la parroquia del Sagrario Metropolitano. El seminario tiene nuevo rector. El 17 de junio, el señor arzobispo expidió el nombramiento en el que encomienda al padre Gustavo Enrique Sánchez Prieto la delicada labor pastoral de ejercer el cargo de rector del seminario de Chihuahua, en sustitución del padre Leopoldo Prieto Rivero. En entrevista, el padre Gustavo afirmó haber recibido la noticia con sorpresa, con gusto y con susto, pero al mismo tiempo con mucha gratitud hacia Dios y al señor arzobispo por la confianza que puso en él para este ministerio. Abordan interesante temática sobre las molestias del alma. Con la magistral intervención del sacerdote italiano Don Sante Babolín, del 6 al 9 de junio, se llevó a cabo la Semana de Estudio del Clero, que giró en torno al tema las molestias del alma y la terapia exorcística dentro de la pastoral de la salud. El arzobispo encabezó esta reunión en donde participaron sacerdotes, diáconos y ministros, quienes se mostraron muy interesados, puesto que la temática abordó no solamente aquellas molestias del alma, como son dolor, tristeza, malestar físico, debilidad espiritual, etc., sino también de situaciones extraordinarias en las que los fieles solicitan ayuda. Surgen nuevas parroquias en la arquidiócesis. A la reciente creación de la parroquia de San Ignacio de Loyola, también serán elevada a este rango la comunidad de Nuestra Señora del Refugio en el municipio de La Cruz, pastoreada por el padre Guillermo Acosta, así como dos nuevas parroquias que aún no tienen fecha. San Martín de Porres, que desprende del territorio parroquial del Santuario de Guadalupe en Delicias y cuyo párroco será el padre Martín Alberto García Juárez. Y la parroquia de San José en Camargo, desmembrada de San Isidro Labrador, siendo el párroco el padre José Juan Porras Méndez. Bueno, y ahora con las noticias de nuestra ciudad. Este jueves es 23 de junio, que es la fiesta de Corpus Christi. Por tal motivo es misa de precepto, lo que quiere decir que es misa como si fuera domingo. Habrá misa en el santuario, en Mártires, y celebración en San Martín, en los lotes urbanos a las 7 y luego continúa con procesión. También habrá misa en Cristo Rey a las 8 de la mañana, que es la misa ordinaria, y en la tarde hay misa a las 5 en el Inmaculado Corazón de María. A las 7 de la tarde habrá 3 misas en Fátima, en San Francisco y en el Sagrado Corazón. El padre Luis Enríquez Valles agradece a todas las personas que participaron en el concurso de lema, logotipo y dibujo infantil por los 15 años de la parroquia del Santuario de Guadalupe. Las religiosas carmelitas descalzas están construyendo su convento frente al Panteón de Fátima, por lo cual solicita nuestra colaboración. Los días 22 y 23 tendremos la fiesta patronal de la colonia Abraham González, mejor conocida como La Quemada. El 22 habrá misa a las 7 de la tarde y terminando es oración ante el Santísimo. El día 23 a las 9:30 de la mañana habrá primeras comuniones y en la tarde a las 6:30 habrá misa de solemnidad y después presentación de grupos musicales y la tradicional kermés que no puede faltar. Y también hablando de la Parroquia del Carmen, se está preparando para la fiesta patronal, que es el próximo 16 de julio, y esta preparación consiste en la visita de la Virgen a las colonias y comunidades, y va a comenzar este 27 de junio con la visita a la colonia Armendáriz. Bueno, y sin más noticias vamos a pasarnos al coro. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos ahorita al coro y después vamos a comerciales. Seguimos en Kenos. El coro que tiene un nombre muy difícil, pero me lo tengo que aprender. ¿Cómo es? Miserere. Díganos que, ya nos ha dicho muchas veces, pero díganos qué significa, por favor. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Pues estamos con el coro de San Juan Diego. ¿Con qué nos van a interpretar el día de hoy? Vamos a cantar los cantos de comunión.
Uno de ellos es Oigo tu voz y el segundo es Me has seducido. ¿Qué les parece si los escuchamos? Vamos con ustedes, adelante. Thank
Seguimos en Kenosis y pues bueno, ya después de las noticias y de los cantos ya nos pusimos bien contentos. Sigue con nosotros Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Muy bien, Erika. Buenas noches a todos. Gracias por recibirnos una vez más en sus hogares. Estamos hablando de la celebración de Corpus Christi. Vino Lula, anteriormente vino Lula y nos comentó desde cuándo se inició todo lo que fue la celebración, la institución de lo que viene siendo en sí Corpus Christi. Luego vino el padre Honorio y nos comentaba de que la Eucaristía es un lugar del encuentro con el Señor, que no hay otro lugar donde, bueno, es mentira, sí nos dijo de otros lugares donde nos podemos encontrar con Cristo, pero que es en la Eucaristía donde está tu cuerpo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ahorita, Enrique, tú nos vienes a hablar sobre ese alimento como crecimiento de la fe que es la Eucaristía. Así es. Y me voy a permitir en esta charla plagiar un poco las homilías del padre Lalo Estrada, de Cristo Rey, porque pone un ejemplo muy especial, y se me hizo, desde que lo escuché la primera vez, me ha tocado escucharlo varias veces con él, pero desde que lo escuché la primera vez me llamó mucho la atención y creo que aplica muy bien para identificar primero las tres personas de la Santísima Trinidad, pero entender la importancia de estar en comunión con Cristo. Ya sabemos que en la Eucaristía está presente el cuerpo de Cristo. Esa celebración de Corpus Christi, realmente la importancia de la misma es que en cada misa, en cada celebración eucarística, estamos celebrando el cuerpo de Cristo. Estamos conmemorando esa última cena en donde el Cordero, el gran sacrificio, el que es el sacrificio por antonomasia, el que es el mejor sacrificio que se pudo haber dado, que fue el cuerpo y la sangre de Cristo, que murió para redimirnos a nosotros. Y lo que hacemos no es recrear ese sacrificio, sino conmemorar, que es muy diferente, lo estamos recordando. Pero también como católicos debemos entender que en cada Eucaristía, al momento de la consagración, se da la transfiguración de los dones, en donde el vino se convierte en la sangre de Cristo y el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Pero esto no es posible si no entendemos la interacción que hay de una tercera persona por ahí, que lo comentábamos en programas anteriores, el gran desconocido, el Espíritu Santo, que es el que viene y hace esa transformación para que nosotros tengamos y nos podamos acercar dentro de nuestra fe a Cristo nuestro Señor. Entonces, el ejemplo que quiero tomar del Padre Lalo es, nosotros hemos oído y hemos escuchado a muchos sacerdotes comentarnos que Cristo es la vid y nosotros los sarmientos. Vamos a ir un poquito más allá, ¿sí? Para que una planta pueda crecer, necesita del aire, necesita del sol, necesita de la tierra, necesita del agua. Todos esos elementos es Dios Padre. Pone todo lo que necesitamos para que haya fecundidad en esa plantita que está creciendo. La planta, el tronco principal de la planta es Cristo nuestro Señor. Él es el que necesitamos estar pegados a Cristo. ¿Qué pasa si a un árbol le cortamos una rama? Se seca. La rama. El árbol no, la rama. Si corto la rama y la separo del árbol, esa rama no tiene vida. Entonces necesitamos estar pegados a Cristo. ¿Y qué papel juega el Espíritu Santo en todo esto? Es la savia que nos da la vida a todos los sarmientos, que somos todas las ramitas que tiene esa vid, ese arbolito, todas esas ramas, somos nosotros, pero que nos alimenta el Espíritu. Y es el Espíritu el que hace, por medio de la transfiguración en el altar, al momento de la consagración, ese cambio a que sea el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Para qué?
para que nosotros podamos estar en comunión con Él, tener comunicación con Él y no seamos una rama arrancada que va a morir, se va a secar y se va a morir. Por eso la importancia para nuestro crecimiento en la fe, para poder seguir pegados a Cristo. No podemos concebir que un católico vaya a crecer en su fe despegado de Cristo. Y para poder estar pegado a Cristo tenemos que formar parte de esa vida, de ese arbolito que está creciendo, de esa que nos aglutina a todos nosotros. Para poder formar parte necesitamos esa savia que nos transmite el Espíritu Santo. Pero para poderlo hacer, pues necesitamos estar unidos a Cristo. Definitivamente, porque sueltos, o sea, de la ramita, pues nos secamos. Como tú dices. Exactamente. Entonces, al estar unidos a Cristo, necesitamos estar en comunión con Cristo para poder acercarnos a Cristo, para poder hacer crecer nuestra fe en Cristo. Entonces, es necesario el comer el cuerpo de Cristo, el comulgar, el no perder esa comunión. ¿Cómo no la podemos perder? Estando en gracia. Tenemos que recurrir a los sacramentos para poder estar en gracia y poder mantenernos unidos a Cristo para poder salir adelante como católicos que somos. Oye, y para poder florecer y dar fruto, ¿no? La misión Definitivamente. la misión de todo católico en este mundo es crecer y dar fruto, ser productivos. Hay un pasaje en la Escritura muy claro que dice: si esta higuera no da frutos este año, que ya la fertilicé, ya la voy a cortar porque no sirve. Así, si no servimos, si no damos fruto, nos van a cortar. Deja tú, nos van a cortar y nos van a mandar al fuego eterno. Exactamente. O sea, no nada más nos van a dejar ¿Qué ahí. hacemos con un árbol ahora que pasó lo de la helada? ¿Qué hicimos con todos los árboles que se secaron y que se están tirando? Los sacamos definitivamente y a la leña. A la leña, al fuego, a quemarlos. Entonces, en el momento en que nosotros quedemos separados de Cristo, nos vamos a secar y nos vamos a ir al fuego, porque para eso servimos, para quemarnos en el fuego eterno. Entonces, para poder estar unidos a Cristo, forzosamente necesitamos estar en comunión con Cristo para estar con Él. Valga, y perdón que lo repita de mil maneras, pero es la única manera. Para poder estar unidos a Cristo necesitamos estar en comunión con Él. Y la forma que el mismo Cristo nos enseñó fue a través de la Eucaristía. Él fue el que la instauró en esa última cena, en donde les dice, y lo conmemoramos cada vez que vamos a misa. Por eso son las palabras del Padre: hagan esto en memoria mía. O sea, desde la última cena les estaba dando la instrucción a los discípulos de qué es lo que está pasando. Que realmente el cordero, el ofrecimiento que se está haciendo en cada Eucaristía es Cristo mismo que se da para nuestra salvación. Si queremos salvarnos, necesitamos estar en comunión con Cristo. Básicamente de eso se trata el tema de hoy. O sea, la fe, nosotros como católicos tenemos que crecer en la fe. No podemos quedarnos como estamos. Cada día tenemos que conocer más, acercarnos más a las Escrituras, leer la Biblia, participar de los sacramentos, asistir a misa. ¿Por qué? Porque queremos estar en comunión con Cristo. Oye, Enrique, y algo importante también, y es que nadie ama lo que no conoce. Exactamente. No puedes amar a algo. ¿Qué pasa para nosotros que estamos casados? Pues primero conocemos a la persona con la que nos casamos. Y luego decides si quieres o no formar una familia y pasar el resto de tu vida con esa familia, con esa persona. O sea, primero tienes que conocer a alguien para poderle decir te amo. Entonces, es lo mismo, tenemos que conocer a Cristo para poder mantenernos dentro del amor de Cristo. Y la mejor forma de conocerlo es acercarnos en la Eucaristía, es el primer camino, es donde lo tenemos más cerquita, porque ahí está presente en cada celebración eucarística, pero también a través de las Sagradas Escrituras, a través de los sacramentos,
Por ahí, Pobre, decía ahorita el padre Honorio, también lo encuentras en el pobre, a Cristo. acuérdense, tenemos que revisar, vuelvo a retomar el punto de las escrituras. Si no conocemos las Sagradas Escrituras, no nos vamos a dar cuenta que en los pobres está Cristo. ¿Por qué? Él nos lo dijo en el precioso Sermón de la Montaña. Cuando pregunten, ¿con quién lo hice, Señor? ¿A quién le di de tomar? Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve un problema y me ayudaste. Cuando me pregunten, ¿con quién lo hice? Cuando lo hiciste con cualquiera de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Desde ahí nos está enseñando cuál es el camino. Y todo viene en la Sagrada Escritura. Pero también coger la Sagrada Escritura como un libro más y leerlo no nos va a dar la iluminación que tiene. Por eso necesitamos acercarnos a la Eucaristía, acercarnos al catecismo, conocer nuestra fe para poder amarla, pero no quedarnos en el amor. El amor, acuérdense que el amor que nos pide Cristo es un amor directo, un amor de acción, no un amor de brazos cruzados, de decir muy a gusto, recargarnos en el asiento, rascarnos la panza, decir yo te amo. No, quiere que nos pongamos a trabajar, que demostremos ese amor. Yo no le puedo decir a mi esposa te amo si no se lo demuestro con acciones. Ese amor que tanto digo que tengo, necesito demostrarlo con acciones. Eso es lo que nos está pidiendo Cristo. ¿Cuáles son las acciones? Acercarnos a los más necesitados, vivir los sacramentos, conocer nuestra fe, para poder decir entonces sí, con acciones, te amo. Oye, y nosotros tenemos un santo chihuahuense que dio muchísimas acciones de amor a la Eucaristía, San Pedro de Jesús Maldonado. Así es, y ahorita nuestro obispo decretó el año jubilar de San Pedro de Jesús por los 75 años de su martirio, y es muy importante conocer y ver que esa santidad, ese camino a Cristo es posible. Entonces, ese amor convertido a acciones a veces nos va a llevar al camino de espinas, al camino difícil, mas sin embargo nuestra meta no tiene por qué estar en este mundo. Nosotros no somos cristianos para vivir pensando que nuestra meta es vivir en este mundo. Nuestra meta es llegar a la presencia de Cristo, es estar con Él. Si yo vivo mi vida, lo que venga, sea bueno, sea malo, sean problemas, estando con Cristo, tengo todo. Hay una frase que me gusta mucho. Señor, tú conmigo, ¿quién contra mí? Si estamos seguros de esa frase y la hacemos vida, que es lo más importante, vamos a entender que todo es posible teniendo a Dios de nuestro lado. Oye, Enrique, entonces, ¿qué sería lo más importante de todo lo que nos has comentado? Lo más importante es entender que para poder vivir nuestra fe necesitamos forzosamente conocer a Cristo, acercarnos a Él, invitarlo a que forme parte de nuestra vida y nosotros aspirar a formar parte de la vida de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios gracias a Cristo, somos hermanos de Cristo porque Cristo es el Hijo de Dios y Él es nuestro hermano. Dios Padre es nuestro Padre, pero Él se fue al Padre a prepararnos el camino, pero nos dejó al Espíritu Santo. Y la festividad de la que estamos hablando, el Corpus Christi, el día de hoy, es la festividad del cuerpo de Cristo. Es entender que como católicos, Cristo está presente aquí en la tierra con nosotros, no nos ha abandonado, no se fue y ni es alguien que vivió hace 2000 años y que no tiene una presencia real y constante con nosotros. Aquí está y lo tenemos que entender de esa manera. Ese es el mensaje que quiero darles. Para poder crecer en nuestra fe, necesitamos acercarnos al cuerpo de Cristo. No seamos como las ramitas secas, ¿verdad? Así es. Hay Sigamos que- pegados a esa vid maravillosa que es Cristo nuestro Señor. Hay que dar fruto porque si no nos vamos al fuego eterno. Exactamente, Qué las feo. podas
Pero acuérdense también, no siempre cuando queremos que un árbol dé frutos y crezca bonito, hay que podarlo. Y las podas duelen. Definitivamente. Pues muchísimas gracias, Enrique. La plática está bien interesante, pero por todos lados veo que hay que cortarla. Así es, el tiempo es el mayor enemigo de estas charlas. Usted no se vaya porque nosotros vamos a seguir ya con la conclusión del tema. Va a estar con nosotros el padre Fabián de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. No se vaya, seguimos en Kenosis. Ya no llores por mí. Yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, beyond the sea, yeah. Estamos hablando de lo que es Corpus Christi, la celebración en sí de Corpus Christi. Estuvo con nosotros Lula, nos comentaba de dónde venía la celebración. Luego vino el padre Honorio y nos comentaba que definitivamente la Eucaristía es un lugar de encuentro con el Señor. Después viene Enrique y nos dice que nosotros necesitamos la Eucaristía como un crecimiento para nuestra fe, que es algo necesario. Ahora sí que, como dice el padre Honorio, no podemos ser católicos anoréxicos, ¿verdad? Es algo necesario para hacer crecer nuestra fe. Tenemos que comerlo. De algo, ¿verdad? Sí. Padre, y usted nos va a hablar de los testimonios de los frutos de la Eucaristía. Y yo le comentaba en el corte que a mí este tema es súper importante e interesante, porque yo tengo una niña que va a hacer la primera comunión. Y estamos viendo que la hostia es el cuerpo de Cristo y ella lo entiende, pero me preguntaba, oyes mamá, ¿alguna vez la hostia se ha transformado en cuerpo de Cristo? Sí, fíjate que esto ha sucedido en varias partes del mundo. Ha sucedido más veces en Italia, ¿verdad? Tenemos el milagro del anciano, también en Torino. Ha sucedido milagros como este, que ante la incredulidad de algún sacerdote, ¿verdad? O ante la incredulidad de algún fiel, en algún momento de la Eucaristía, por ejemplo, ahí en Torino, en Italia, una persona de la sociedad, una mujer, llegó y pues se estaba riendo porque pues el sacerdote, el obispo le dice, este es el cuerpo de Cristo, y no lo creía. Entonces va el sacerdote y deposita el cuerpo ahí sobre el altar, lo cubre con unos velos, y al ratito pues le exhorta a la gente a que hagan oración por la incredulidad de aquella persona que pasó riéndose. Y entonces dentro de un rato descubren, ¿verdad?, el pan que habían puesto ahí, o la hostia, y descubren que está convierta en pedazo de carne. Sí, qué interesante. Sí. Y qué... Lo mismo en Lanciano, precisamente una hostia consagrada ante la duda de un sacerdote, ¿verdad? La hostia empieza a sangrar y luego después empieza a convertirse en carne. Se conserva todavía una proporción tanto de sangre como del cuerpo, y se han hecho estudios, y es un pedazo de corazón lo que está ahí, ¿verdad? Y sangre, realmente sangre humana, tipo universal. Y así como han sucedido varios milagros en la historia de la iglesia, ¿verdad? Muy hermosos, que sorprenden, y cuyos datos históricos, ¿verdad?, hasta como por actas y lápidas, han quedado ahí como para contarse. Por eso los estamos contando, ¿verdad? A lo mejor últimamente no vemos muchos milagros, pero hasta en 1492 se constata de milagros así, ¿verdad?
Entonces, esto es realmente una verdad, una realidad, no es mentira que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y en la sangre efectivamente de Jesús. Fíjese, padre, y ahí la reverencia que nosotros debemos de tener, y yo lo comentaba a usted, que nosotros debemos de tener por los sacerdotes, porque yo no puedo consagrar el cuerpo de Cristo, ni de broma puedo hacer eso, y ustedes sí pueden, o sea, que ay, pues no sé cómo decirlo, qué belleza. Mira, nuestro Padre San Francisco, él no fue sacerdote, lo más que llegó fue a diácono, le concedieron el diaconado, y él decía que se debería de reverenciar al sacerdote precisamente por este gran don que se le ha concedido entre los demás, que son los sacramentos, pero sobre todo el de la Eucaristía. Dice, es que él puede hacer bajar del cielo, él puede consagrar y traer a la tierra y hacer presente al Dios todopoderoso, al Dios maravilloso. Y decía, si vinieran un personaje de mucha importancia, un rey, por ejemplo, ante mí, y a un lado estuviera un sacerdote pobrecito, o aunque estuviera con alguna deficiencia o limitación, borrachito, o que tuviera cualquier tipo de vicios, lo que fuera, dice, yo primero iría a saludarle y no dejaría de besarle las manos a él por ser sacerdote. Que aun cuando haya cometido cualquier tipo de pecados, ¿verdad?, simplemente por el hecho de que sus manos están consagradas y él ha podido consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, tan solo con eso merece mi reverencia. Tan solo con eso no somos iguales, definitivamente. Bueno, en es ese un aspecto, ministerio en ese aspecto, ¿verdad? Como lo demás, pues somos seres humanos. Definitivamente, padre, ¿qué más trae? ¿Qué otro milagro pudiera comentarnos? Yo creo que podemos todos tener la oportunidad de asistir a reuniones como asambleas de oración, como retiros, en los que se da de una manera especial en el momento de la celebración de la misa o en el momento de la exposición con el Santísimo, se dan precisamente toda una serie de milagros, ¿verdad?, de experiencias de cambio de la persona, cambio efectivo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí en Delicias, en algunas ocasiones, veníamos haciendo 2 retiros al año y teníamos un momento para oración ante el Santísimo de 1 hora, 2 horas a veces, y precisamente era el momento en el que se daba experiencias especialísimas de presencia de Dios en la vida de las personas. También dedicábamos un momentito a llevar la Eucaristía por todo el auditorio, por ejemplo, ¿verdad?, para que la gente tuviera la oportunidad así como de acercarse a ella, y muchos lo tocan. En mi vida sacerdotal he visto que muchos sacerdotes, por ejemplo, curas de pueblo, al no encontrar una forma de acercar a la gente, vi, por ejemplo, en una ocasión a un sacerdote que en misa de enfermos les llevaba la custodia a los enfermos y se las dejaba, y a algunos se las ponía así como en el pecho, ¿verdad?, o en la parte enferma, y vieras que muchas personas sanaban, ¿sí? Entonces, ante Jesús Eucaristía, muchas personas tienen la oportunidad de pedir por su salud, y no solamente por la salud física, sino también por la salud psicológica y por la liberación de cualquier atadura o cuestión maligna en la que pudieran haber caído esclavizados o apresados. De tal manera que la Eucaristía es fuente de salud, en salud física, salud psíquica y salud espiritual, ¿sí? Y precisamente la misma misa tiene un proceso, es un proceso para llevarte a la plenitud. ¿Y sabes cuál es la plenitud de la Eucaristía? Es la comunión. Y es la plenitud porque recibes al Dios mismo, creador de todo el universo, sanador, taumaturgo, en fin, milagroso, lo recibes en ti, ¿verdad?
Y tienes ahí todo el potencial de un Dios creador maravilloso. Mira, yo digo que los católicos somos muy desperdiciados, desperdiciamos muchas cosas y a veces hacemos muchas cosas con las que damos a entender cosas que no creemos ni pensamos, pero le damos a entender mal. Y yo creo que no tenemos necesidad de ello. Vamos a poner un ejemplo. Tú has visto a lo mejor que a alguna iglesia va alguna gente y ante un Cristo, una imagen de un Cristo, una imagen de la Virgen, una imagen de algún santo, van y lo tocan y luego al tocarlo, después, por ejemplo, si tienen algún enfermo de un ojo, enfermedad en un ojo, en alguna parte de su cuerpo, se tocan el ojo. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que quieren? Y en ocasiones he tenido oportunidad de preguntarles, ¿qué es lo que buscas con eso? Pues quiero que toda la fuerza y el poder de Dios venga a mí y me cure. Y vea, para que vea. Entonces yo les digo, no tienen necesidad de hacer eso. Porque al hacer eso, puedes dar a entender que eres idólatra. Y los católicos no tenemos necesidad de hacer esas cosas que pueden parecer actos de idolatría, ¿verdad? Aunque no lo son, nosotros sabemos que no lo son, porque no creemos en eso, ¿verdad? Pero sí podemos dar a entender, no lo necesitamos, Erika. Si tú comulgas, no tienes necesidad de hacer ninguna de esas cosas. Tienes algo mejor, recibes a Dios completito. Está contigo, está dentro contigo. de ti. Sí. ¿Para qué vas y tocas una imagen? Y yo creo que ese es precisamente, se llama el sacramento del amor, la Eucaristía, y yo creo que precisamente es un sacramento de amor, yo lo veo por esto. Porque todo un Dios ha hecho esta invención. Él pensó, ¿de qué manera voy a meterme a la vida de las personas, a su cuerpo, andar por su sangre, recorrer toda su persona, convertirme en alimento? Al convertirse en alimento, Él entra a todo lo extenso de nuestro ser. ¿Será? Por la sangre llega todo nuestro organismo y queda santificado todo nuestro organismo. ¡Qué maravilla! Es decir, Dios dice, yo quiero estar contigo, pero tanto quiero estar contigo que me meto dentro de ti. Y he ideado la forma de meterme dentro de ti. Y desde dentro, que tú sientas mi fuerza, que tú sientas mi poder, que sientas mi amistad, que sientas mi cariño, que sientas mi apapacho de Padre y de Salvador y de Mesías. Porque, ¿sí? Que sientas que estoy contigo, definitivamente. Y dentro de ti. Dentro de ti. Qué belleza, Padre, en serio. Sí. Yo creo que no lo hemos entendido. Solamente que eso, mira, no lo vas a entender bien, ni lo vas a valorar hasta que no te metas. Es como el que recuerdo que leí una vez en un librito por ahí la historia de una estatua de sal, ¿verdad? Que quería saber cómo era el mar. Y anduvo preguntando por ahí, se bajó de su pedestal y anduvo preguntando, ¿y qué es el mar? Pues el mar es esto, el mar es donde. ¿Y dónde está el mar? Pues estaba para allá. Y ella quiso bajarse de su pedestal e ir a conocer el mar. Y ya cerca del mar les preguntaba a los cangrejos y a los animalitos que andan en la playa, ¿qué es el mar? Pues ven. Y luego ya después llegando, les pregunta a los peces, empieza a meter los pies, ¿verdad? Y le pregunta a los peces, ¿qué es el mar? Pues ven y lo verás. Y hasta que se mete profundamente en el mar y se deshace y se convierte en el mar mismo. O sea que se hace parte de ese mar. Nosotros somos parte de ese Dios, ¿verdad? Y cuando nos decidimos a meternos, a adentrarnos en Él, es maravilloso. Yo conozco muchas personas, muchos católicos, ¿verdad? Laicos como ustedes, madres de familia como tú, que nomás vieras cómo se extasían, cómo se ponen, cómo se pierden cuando están ante el Santísimo, cuando están ante el Señor. Y se quedan en completo silencio. Y hay una comunión después, sin decir nada, sin ningún canto ni nada.
después se levantan de la oración tan fortalecidas, tan robustos, con tanto ánimo, con tanto valor, con tanta decisión, con tanta claridad en sus vidas, que tú te quedas sorprendida. Son los efectos de la Eucaristía. Oiga, padre, y qué tristeza, qué alegría tener el Santísimo expuesto en Cristo Rey, y qué tristeza que esté tan solito. O sea, Desgraciadamente, mira, a eventos o actos como la oración, nosotros tenemos oración los lunes, no exponemos el Santísimo, así tenemos oración, pero va muy poca gente. También los jueves, la hora santa, va muy poquita gente, ¿verdad? Y yo creo que los católicos precisamente en eso estamos desperdiciando, no hemos valorado lo que significa la presencia de Jesús, ¿verdad? Que viene a convertirte, y no solamente en alimento, sino en fuerza y poder sanador, transformador y renovador de toda tu persona. Pero ¿qué tienes que hacer? Meterte, adentrarte en Él, o dejar que Él te llene, te invada completamente, ¿verdad? Y entonces verás todo lo que Él viene a hacer y lo que es. hacernos como esa estatua de sal que nos comentó, Sí. introducirnos en el mar y hacernos parte del mar, introducirnos en Dios y Sí. hacernos parte O de como Él. decía la Madre Teresa, ¿verdad? Soy una gotita del océano, una gotita insignificante, pero el océano no sería océano sin esa gotita, ¿verdad? Yo también formo parte de Dios, estoy dentro de Dios y pues me invade Dios. Y yo. Padre, ¿algo más que nos quiera comentar? Bueno, hay muchos santos que han sido devotos de la Eucaristía, ¿verdad? San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, y tienen unas oraciones tan hermosas al Señor, en sus escritos, hacen tanta recomendación de devoción, de búsqueda del Señor a través de la Eucaristía, que uno dice, ¿qué tanto no han de ver entendido y profundizado este misterio para que enamorados de Dios lo recomienden, ¿verdad? Un santo moderno, el Padre Pío, era un devoto también ha sido de la Eucaristía, y tú recordarás, habrás leído algo de su vida, ¿verdad? Que de repente se extasiaba, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora de la consagración tenía visiones, tenía sueños, y Dios le hablaba y se quedaba a veces hasta media hora o más ahí extasiado ante la Eucaristía de rodillas, y toda la gente viendo a ver qué pasó. Conozco un sacerdote en Celaya que levita. Levitar es levantarse del suelo. ¿Sabes cuándo le sucede eso? Cuando precisamente está en la consagración y cuando se arrodilla después de la consagración del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, se arrodilla y se queda un ratito así extasiado. Se arrodilla bien, y las religiosas y la gente que ha ido a misa lo han visto flotar. Esto es, si tú no lo ves, no lo crees. Y puedes pensar que es cosa fantasiosa, pero hasta que no lo ve uno, no lo cree. Pero existe, ¿verdad? Pero se da. O sea, ahorita me lo está usted comentando y yo digo, qué maravilla. Sí. Pero existe. Sí. Yo creo que Dios a veces permite este tipo de fenómenos, de experiencias espirituales, como que para que los que no creemos nos acerquemos un poquito más y creamos y nos abramos, porque al no creer te privas tú de la gracia. Mira, por ejemplo, te voy a contar la historia de... ¿Hay tiempo? La historia de, por ejemplo, de San Antonio. San Antonio era un frailecillo por ahí que pues... Bueno, primero era un canónigo regular, y después al oír hablar de los misioneros franciscanos, ¿verdad? Y que se iban allá pues entre los sarracenos, le llamó la atención y empezó a interesarse por ellos. Después supo que habían sido martirizados, y llegan sus restos a Lisboa y le llama la atención, y él quiere ser misionero y anhela ser misionero. Bien, entonces decide pasarse de los canónigos regulares a nuestra orden, a la orden franciscana. Entra ahí y un día se descubre como gran predicador, porque leía bastante la Sagrada Escritura. Bien,
Pues entonces, y una vez que descubre, tanto el Papa como sus superiores, que es un gran predicador, lo envían a predicar a los herejes. Y en una ciudad, pues, no le hacían caso ni por nada. Y entonces uno de los herejes dice, pues voy a creer, si usted, voy a hacer esto. Yo tengo una mula que le encanta mucho la avena. La voy a dejar 3 días sin comer. Y el día que yo traiga aquí la mula, usted trae el Santísimo, ¿verdad? Y a ver la mula, ¿qué prefiere? Si acercarse a Dios o comer. Pues San Antonio se puso a orar, a hacer oración, a ayunar. Y una vez que se llegó el plazo, pues San Antonio llegó a la plaza y fue todo en la plaza. Llegó San Antonio con la custodia, relicario de Jesús, y con Jesús, y lo expuso delante de todos los demás, se puso a orar, y entonces tráiganle a la mula. Y el señor le puso a la mula a un lado la comida que tanto le gustaba, y delante él. Y entonces San Antonio le habla a la mula así de lejos, le la conmina, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Te pido que para ejemplo de estos, des gloria a Dios, ¿verdad? Y reconozcas que quien está aquí es el Dios Todopoderoso, el Omnipotente. Pues la mula, en lugar de irse a tomar la comida, vino y dobló las manitas ante el Santísimo. No hay más que hablar, padre. Qué ejemplo. Bueno, ese es un ejemplo que traen las florecillas de San Francisco. Padre, pues es un placer platicar con usted, pero ahora sí ya me están diciendo que hay que Ni modo. contarle. Ya no hay tiempo, padre, nada más hay tiempo de que nos dé la bendición. ¿Qué le parece si nos da la bendición? ¿Cómo no? Mira, aquí trae Santo Tomás. Yo les recomiendo este pequeño catecismo eucarístico donde trae muchos ejemplos de lo que es la Eucaristía y de los frutos de la Eucaristía. Voy a hacer esta oracioncita pequeña de Santo Tomás. Dice Santo Tomás: te recibo, oh precio de mi salvación, te recibo, oh viático de mi peregrinaje, por el amor del cual he estudiado, velado y trabajado, te he predicado y enseñado, y me he dicho nunca, y no he dicho nada nunca contra ti, y si lo hubiese dicho, lo he dicho por ignorancia y no lo sostendré. Pero si me he expresado mal respecto a este sacramento o hacia los otros, entonces dejo toda la Santa Iglesia Católica para la corrección y en obediencia ahora paso de esta vida. ¿Sí? Ve el valor que tenía a la Eucaristía. Vamos a dar la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde. Su majestad les defienda. Vuelva su rostro hacia ustedes y les dé la paz. El Señor Dios omnipotente les protege y les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan a misa, vayan a la Eucaristía. Vayan al Santísimo. No ¿Verdad, se padre? arrepentirán. No. Encontrarán salud, paz, armonía personal, tantas cosas. Pues ahorita estamos en vivo, por eso nos están recortando el tiempo, pero mañana nos pueden volver a ver a las 4 de la tarde y el domingo tenemos otra a las 4:30 de la tarde y el domingo tenemos otra repetición. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a estar hablando de un tema bien importante. Vamos a hablar de los papás light, de esos que muchos somos y que nada más nos la pasamos quejando de nuestros hijos, pero no sabemos que los que estamos atrás de ellos somos los que andamos mal. Y no los acercan a Dios ni a la Eucaristía. Así es. Entonces la próxima semana también va a estar bien interesante. Nos vemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. El equipo de Kenos les desea paz y bien en sus hogares. Dios los bendiga. Ores por mí.